Felipe Cabral, conocido como Plef, fue un artista visual y músico y activista uruguayo. Era conocido por sus grafitis y por formar parte de varios grupos de rap. Este es del tema en el que vamos a estar hablando hoy con Ricardo Pose. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Buen día, compañeros de La Semilla y, bueno, audiencia de tu programa y de Claridad FM. Bueno, aquí estamos un poco para compartir un poco, bueno, justamente en este encuentro semanal, bueno, algunos de los temas que tú venías planteando en el copete un poco del programa. Sí, a 6 años ya de su asesinato, Ricardo. Sí, exactamente. Esto capaz que primero me gustaría, si me permitís, dar un poco el contexto de por qué nosotros, de alguna manera, incluimos este crimen de Plef y por qué este asesinato de Plef en una sociedad que verdad está caracterizada por el aumento de los niveles de violencia. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que tiene qué es el rasgo distintivo de este asesinato con respecto a otros que se han venido sucediendo? Y en ese sentido parece bien importante recordarlo, porque hace 6 años no solo asesinaron a Plef, sino que implica volver a recordar el contexto en el que fue asesinado. Sí. Yo, si me permitís, he venido realizando un trabajo en que integro el asesinato de Plef junto a otros asesinatos desde el retorno de la democracia para acá, que tiene que ver con asesinatos que de alguna manera tuvieron un contexto político o social donde ese asesinato de alguna manera cobró alguna relevancia. Pongo como ejemplo, por ejemplo, para no aburrirlos, no es una lista muy extensa, pero para que se entienda la idea. Por ejemplo, en el año 1989, en aquel decreto que el presidente Julio María Sanguinetti vuelve a implementar con razzias policiales, razzias que fundamentalmente tenían como objetivo, bueno, hacer un control sobre todo de la población joven, en un país en que además todavía no era, por ejemplo, obligatoria la expedición de la cédula de identidad. Con lo cual estas razzias se convirtieron en masivas porque, claro, como el elemento que se pedía a los jóvenes en la calle, que también en aquellos años corría aquello de la apariencia delictiva, era exigirles portar la cédula de identidad, un elemento que no era obligatorio. Bueno, eso implicaba que hubiera razzias masivas con detenciones masivas. Sí. Un contrasentido, pero bueno, operaba de alguna manera esos criterios de seguridad. Y en ese contexto es asesinado el joven obrero de la construcción, Guillermo Machado, justamente detenido por una actuación policial y que luego fuera encontrado muerto, ahorcado en la celda de la seccional 15 de Montevideo. Eso tuvo un contexto determinado. Más acá en el tiempo, bajo el primer gobierno, bueno, el único gobierno de Luis Alberto de la Calle Herrera, los asesinatos de Roberto Facal y de Fernando Morroni, y siguiendo un poco este contexto que se da en el mes de febrero, ya prácticamente en el último año del gobierno del Frente Amplio, pero en el contexto de una campaña electoral que va a estar marcada por, recordarán ustedes, la propuesta de plebiscito de la campaña Vivir sin Miedo del extinto dirigente Jorge Larrañaga, que, bueno, entre otras medidas, recordarán ustedes, la más polémica era aquella de la creación de la Guardia Nacional con la participación de militares en tareas de seguridad interna, pero que de alguna manera generaron un debate muy álgido que se dio prácticamente sobre los últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio y sobre todo de la administración del ministro Bonomi, que tenía que ver con los niveles de inseguridad. El tema de la inseguridad se había instalado en la agenda pública. En ese contexto empezaron a aparecer otras expresiones. Yo no quiero decir con esto que la propuesta de Larrañaga, que de alguna manera le diera un elemento concreto de debate a los temas de inseguridad, generar algunas reacciones, pero en su momento se pudieron apreciar y además cuando asume el gobierno que hoy se está retirando, en los primeros meses de gobierno eso fue muy claro. Sí. Y después podríamos dar algunos ejemplos si querés, pero que tal vez el más concreto fue con algunas disposiciones que se votaron, y mejor dicho, que se propusieron en la ley de urgente consideración, pero también con algunas expresiones. Recordarán ustedes el primer ministro de Ganadería que hubo en este país, no, perdón, en este gobierno que se está retirando, con aquel joven que murió electrocutado porque en una estancia le habían decidido poner 220 volts al alambrado,
el muchacho no se sabe muy bien en qué circunstancias intentó atravesar ese alambrado desconociendo lo que pasaba, murió, y de alguna manera no solo el ministro de Ganadería justificó la muerte de ese muchacho porque aparentemente podría estar o retirándose o ingresando a propiedad privada, sino que tiempo después, como no le alcanzó con eso, también justificó la muerte de otro muchacho que iba en moto en la zona de Artigas y que un policía le disparó en la cabeza porque supuestamente podía estar realizando una actividad de abigeato. Pero estas expresiones también se produjeron en aquel febrero, en esta campaña electoral, donde recordarán ustedes, aparecieron algunos personajes, por ejemplo, aquel famoso candidato a diputado por Salto, del Partido Colorado, de apellido Pernas, que había sacado aquel jingle bastante polémico que decía mano dura con la delincuencia, bala y plomo, y empezaron a surgir allí este tipo de expresiones, de alguna manera también fogoneadas por lo que luego iban a hacer algunos dirigentes de algunos sectores como Cabildo Abierto y otras agrupaciones políticas, que también de alguna manera empezaron a justificar que los límites de la seguridad pública también de alguna manera descansaba en la propia actividad de las personas, y esto podía implicar incluso, recordarán ustedes que una de las disposiciones de la ley de urgente consideración era considerar los límites de propiedad de tu vivienda más allá de la misma en tanto te perteneciera. O sea, que si por ejemplo, si tú vivís en un terreno que tiene tu casa, pero que además tiene 200 metros para el fondo y para adelante, y una persona ingresa ya en ese lugar, vos estás en condiciones de repeler ese ingreso, y esto, bueno, a alguna gente le hizo concluir que era perfectamente válido defender su seguridad por mano propia. En ese contexto es asesinado Plef, y en un contexto además en que ninguna de esas características estaba presente, salvo una, que es la que conviene también recordar, porque es un tema que tenemos allí y que tiene que ver con esto de la segregación territorial de la población uruguaya. Plef es asesinado en el barrio de Punta Gorda. Como ustedes sabrán, Punta Gorda es uno de los barrios montevideanos con cierto nivel de elitismo, donde viven desde las clases medias altas hacia las clases más pudientes. Es un barrio, es cierto que es un barrio tradicional del Uruguay, posiblemente en sus inicios cuando fue creado por estos sectores se creó con la particularidad de sectores que querían vivir cerca de la costa y alejados del pueblerío, pero con el tiempo, bueno, esto se fue expandiendo, la ciudad se fue expandiendo, y allí vive esta familia que asesinó a Plef, en estas circunstancias que se dan en aquel trágico 16 de febrero, cuando este botija de 28 años que se dedicaba al arte callejero del graffiti salió a hacer una de sus tantas pinturas, digamos, en el muro de una casa abandonada, que está allí casi cerca sobre la Rambla, en el barrio de Punta Gorda, y que él va a pintar el 15 de febrero, vuelve a ir el 16 porque él tenía la constancia de fotografiar y de volver a repasar las obras de arte que él realizaba, y en el momento que llega, saca la foto y se sienta, en ese momento le disparan con un calibre 22 directo a la cabeza, además, ¿no? No había lugar a dudas que el tiro no era para intimidar, No, y era allí derecho a matar. Y allí cae muerto. Allí empieza otro capítulo que tiene que ver con lo que nosotros definimos es este rasgo de impunidad que se produce aún hoy, a 6 años de ese asesinato. ¿Por qué? Luego de muchas idas y venidas, la persona a la que aparentemente adjudican ser el responsable del asesinato es evidentemente el dueño de la vivienda del cual surgió el disparo, Ángel Paniza, una persona jubilada del Palacio Legislativo, de 78 años de edad. Una persona que por lo que decían los vecinos tenía un mal vínculo con los vecinos, como diríamos por estos lados, Mónica, un mal arriado. Sí. Que incluso hay algunas anécdotas de salir algunas veces armado, dispararle a palomas que se posaban en las palmeras cercas de su casa. Bueno, lo cierto es que esta persona es la principio la que se adjudica la muerte de Plef, pero que en realidad no es procesado por homicidio, porque en realidad lo único que encuentran allí es que el hombre poseía armas, pero no encuentran el arma homicida. Y
el destino quiere, a Plef lo matan en febrero, que en mayo este hombre fallezca producto de un cáncer terminal que estaba padeciendo. Con lo cual, en una actitud que yo considero demasiado salomónica, y otra vez volviendo a los dichos populares, muerto el perro se acabó la rabia. Si esta persona fue la que mató a Plef, bueno, ya está muerta, no hay manera de seguir avanzando. Nosotros iniciamos, a partir de cumplirse un año del asesinato de Plef, una investigación paralela desde Caras y Caretas, sí, que nos permitieron ir desnudando algunos puntos y algunas zonas bastante grises que quedan en la investigación. Una de ellas es que, en realidad, si bien Ángel Paniza, él declaró estar en su vivienda en el momento que a Plef lo matan, también estaba presente su hijo y la nuera de Paniza. Y en las declaraciones que surgen, todos de alguna manera dicen que no saben lo que pasó, que en realidad se enteraron, a Plef lo matan a las 3 de la tarde, se enteran a las 8 de la noche cuando la policía golpea en su casa para decirles que había una persona muerta en el terreno de al lado. Pero en términos absolutos, yo hice un podcast compartiendo parte del juicio que se le hace a los hijos de esta persona fallecida, al hijo de la persona fallecida, a su nuera, y esas mismas declaraciones las analizamos con personas que estudian semiótica, y claramente cualquier vecino se da cuenta que allí se está tratando de eludir la verdad, de no declarar, porque en realidad, si bien ellos dicen que habían consumido y habían tenido unas ingestas de alcohol muy grandes la noche anterior y prácticamente no recuerdan nada, hay un nudo de contradicciones que no permite poder creer esa versión. Hay otro tema que también la justicia no ha querido, no sabemos por qué profundizar, pero yo tengo mis razones, y es que desde que matan a Plef a las 2 y poquito pasadas de la tarde hasta las 8 de la noche, que la policía se hace presente en el lugar, entre los hermanos, hijos del dueño, hubieron no menos de 16 llamadas e incluso con alguna salida de esta persona que dice no haber salido nunca de su casa, el hijo de Ángel Paniza, a dar unas vueltas por el barrio, y en la cual yo estoy convencido, como algunos cuadros policiales, que en esas 6 horas la familia aprovechó para hacer desaparecer el arma homicida. O sea que, en síntesis, si verdaderamente la persona que hoy falleció fue el asesino de Plef, hay coautores, hay corresponsabilidades. Aquí yo voy a aventurar algo que siempre... Hay 2 elementos que yo quiero decir porque hacen a esto y que pueden explicar este marco de impunidad. Uno de ellos es que, bueno, si este homicidio hubiera ocurrido en el barrio Casabó, en el Marconi y Montevideo, el trato de las personas indagadas no hubiera sido de esta manera. Yo, como tú sabes, Mónica, he trabajado algunos años en el Poder Judicial, pero aparte he seguido el tema mucho de estos cerca, y sé cómo es un interrogatorio con un botija que vive en el Marconi o en el Casabó o en Cerro Norte, y cómo fue este interrogatorio a un distinguido vecino de Punta Gorda. Y si bien el nuevo Código del Proceso Penal habilita a que tú no testifiques contra tus familiares, no habilita a que mientas. Pero bueno, sí. Eso pasó. El otro elemento es que además el otro hijo de Paniza es un alto funcionario de la Armada Nacional, perteneciente a uno de los cuerpos de élite de la Armada Nacional. Ahora que lo pienso parece que tengo un encono contra la gente de la Armada, sí, pero no es nada más alejado. Lo que sí es cierto es que bueno, hay un arma homicida que desapareció, que no aparece, hay un funcionario de la Armada que tiene el manejo de armas y de saberes en estas lides, y que además tampoco fue llamado a declarar, porque además un elemento que llama la atención es que a Plef lo matan en febrero. Estas personas, testigos presenciales, aunque ellos digan que no estaban en el estado de conciencia determinado, fueron llamados a declarar en agosto. O sea, hay algunos problemas allí en la investigación bastante grandes, que finalmente termina, luego de 4 años, archivándose la causa, a la espera de que pudieran aparecer nuevos elementos que permitieran reabrirla. Tú sabrás que el delito de homicidio prescribe los 10 años, con lo cual, bueno, todavía habría un tiempo, pero allí habría que encontrar causas contundentes para volverla a reabrir.
Lo cierto es que, bueno, este es un crimen más que queda tapado bajo la impunidad, pero que por suerte ha generado un movimiento social y cultural importante que no permite que la memoria de lo que ocurrió con Plef y la propia imagen de Plef, que dicho sea de paso para los más veteranos, Plef, Felipe Cabral, es el hijo del famoso músico Chichito Cabral, un hombre que ha tocado en los años 60, 70 con todos los músicos de este país, desde Rubén Rada, El Quinto, Zabalero, bueno, todo lo que se les ocurra de íconos de la música popular uruguaya. Chiquito Cabral ha tocado con ellos. Pero que además ha habido, bueno, expresiones artísticas desde los grupos de hip hop, algunos de ellos de los cuales integraba Plef, hasta músicos como Fernando Cabrera o Larbanoa Carrero, que han hecho canciones en su homenaje. Hay una estación de control de los sismos, digamos, que lleva el nombre de Felipe Cabral, de Plef, y bueno, el famoso gato de Plef que aparece todos los febreros, desde aquel febrero, en todos los muros de la ciudad, un poco la simbología de lo que era Plef, y esas pintadas, movilizaciones, todos los febreros reclamando que de alguna manera, bueno, se sepa, esto se suma una vez más a esta vieja consigna de verdad y justicia. Un triste hecho que tras 6 años después y tras la muerte de quien se cree que fue el autor, ¿no?, de este asesinato, me llamó poderosamente la atención que no lo había esto en casi que ningún medio escrito, Ricardo. No, en realidad lo que ha pasado es que algunos medios radiales y televisivos siguieron un poco esta noticia, si no recuerdo mal, creo que hasta el 3er año de su muerte, de su asesinato, vamos a hablar bien. Sí. Pero con menciones muy esporádicas, ¿no? De hecho, bueno, si bien yo considero que alguien podría argumentar que febrero es el mes del carnaval, lo cierto que no es buena cosa para la memoria histórica de los pueblos. Pero yo creo que forma parte del blindaje mediático, porque de alguna manera, ya te digo, hay una resolución judicial que uno podría leer y que yo creo que fue la que se intentó transmitir, de decir, bueno, en definitiva el principal sospechoso de haber matado al artista plástico Plef ya está muerto, lo lamentamos mucho, pero... Ya no hay nada más que decir. Claro. Yo porque tengo la firme convicción de que hay otros responsables involucrados en esa muerte, y tengo, te diría, la casi certeza, no tan firme convicción, de que el verdadero asesino de Plef todavía vive, pero bueno, nada, eso. Lo cierto es que me parece bien que cada febrero podamos bueno, recordar esto, porque además tiene que ver con aquel contexto de alguna manera de consolidación de la violencia y de la, digamos, de la defensa por mano propia, en estas cuestiones que tiene que ver con esto. En realidad a Plef lo mataron no porque fuera artista plástico, sino porque era un otro en un barrio como Punta Gorda. Y ese me parece que también debería ser un elemento de debate que ojalá cada febrero sirva para volverlo a hacer, es decir, cuáles son las fronteras que hay, en este caso particular en Montevideo, para que ciudadanos, como en aquellas épocas de la dictadura, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, que no pueden circular por otros territorios. Y ese me parece que también la muerte de Plef debería colaborar a poder seguir dando ese debate contra esta segregación, que es de clase, pero que fundamentalmente se hace presente también territorialmente. Ricardo, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo, pero no me quiero ir sin antes preguntarte si tuviste novedades sobre lo que fue, bueno, lo que estuvimos dialogando la semana pasada sobre este paseíto en el Capitán Miranda ahí con un bono o entrada, no sé cómo decirle, de unos $200. Bueno, por supuesto que desde la Armada no hemos recibido ningún tipo de notificación. Del ministro que está terminando de hacer las maletas tampoco, pero ustedes podrán apreciar en algunas redes sociales de la gente que sí participó, sí, y en lo que efectivamente fue una actividad de gala. La élite del Uruguay. Sí, y ahí hay alguno que me parece que no es uruguayo, pero no importa eso. Fue una
una actividad efectivamente de gala y yo creo que eso explica también un poco el silencio por parte de la Armada sobre estos eventos. Así Sí, que bueno. yo estuve viendo ayer unos videitos que justo se los compartía a mi compañera de radio, a Daisy, y le comentaba que esto habíamos estado hablando la semana pasada, que ella no nos pudo escuchar, y realmente, o sea que yo no llegaba para el ticket y tampoco llegaba para la vestimenta que se usó para esa ocasión, ¿no? A no ser que, bueno, Sí. obviamente me la prestara, no la tuviera que ir a alquilar. Pero bueno, pero veamos algo positivo, Mónica, y cierro con esto, que la dejo allí, como dicen, en el borde del área. Lo que sí pasó es que a partir de este artículo me empezó a llegar información, que es así, la estoy trabajando con las nuevas autoridades del Ministerio de Defensa, Sí. y es que, se lo hago rapidito, en el año 1973, previo al golpe militar, previo al golpe de Juan María Bordaberry en junio del 73, hubo una intentona de golpe de Estado por parte de algunos sectores del ejército en febrero del 73. En esa intentona de golpe de Estado hubo oficiales y marinos de la Armada leales al gobierno constitucional que se atrincheraron en Ciudad Vieja dispuestos a resistir el golpe. Eso fue conocido como los famosos acontecimientos de febrero del 73, incluso hay un libro, Febrero Amargo, que habla de esos acontecimientos. Lo que yo no sabía, que después que efectivamente se produce el golpe de Estado y ya se consolida, esto es a fines del 73, principios del 74, los militares golpistas que habían hecho aquella intentona de febrero, ya consolidados en el poder, pasaron a perseguir y arrestar a los marineros y oficiales que en febrero se habían resistido y se los llevaron detenidos, algunos con penas de 6 meses de prisión, otros de casi un año. Y acá viene la pregunta del $1.000.000. A ver, usted que es de la época de Punto Martini, ¿dónde estuvieron detenidos? En el Capitán Miranda. En el Capitán Miranda. Pero mira. Con lo cual, estamos hablando con la gente de las futuras autoridades del Ministerio de Defensa y coordinar transversalmente con la gente de Sitios de la Memoria para que en el Capitán Miranda, este embajador uruguayo en los mares del mar, haya una placa reconociendo como Sitio de la Memoria al Capitán Miranda, también como un centro de reclusión bajo los años del terrorismo de Estado. Ricardo, te mando un abrazo y nos encontramos el martes de la semana próxima. Así será. Abrazo.